periodista y además escritor cubano Amir Valle. Amir Valle, más reconocido. Y digo lamentablemente porque ahora mismo en las redes hay una discusión muy grande sobre si se lo merecía o no se lo merecía Bob Dylan este premio. Medidas que impiden el desarrollo del cuentapropismo, de la pequeña empresa, la liberación de la doble moneda. Y siempre he dicho que, por ejemplo, el documento histórico más contrarrevolucionario fue escrito por el propio Fidel. Política y de lo que se conoce como víctimas colaterales. Es decir, para la estrategia es posible todo. No hay que olvidar, por ejemplo, que la oposición justamente ahora está denunciando. Hoy, ahora mismo, todo el mundo tiene puestos sus ojos en la invasión de Rusia a Ucrania. Es una agresión que debe ser condenada, sin dudas, que está siendo condenada y que, por desgracia, ya ha provocado la muerte de cerca de 600 civiles, entre ellos 85 niños, y el éxodo de casi 3 millones de ucranianos. Las cifras de muertes militares en ambos bandos, el ejército invasor ruso y el ejército defensor ucraniano, no son confiables, pero ya entran en la cifra de los miles. El mundo, ya lo estamos viendo, avanza hacia una crisis económica mundial sin precedentes. Esos son los hechos. Pero hay algo importante que no debemos olvidar, ni periodistas, ni analistas, ni quienes utilizan las redes sociales en cualquiera de sus plataformas. Existen otros conflictos bélicos donde ahora mismo también están muriendo seres humanos y otros millones están siendo forzados a escapar de sus países. Veamos un resumen de los principales. Etiopía. La guerra en Etiopía empezó en noviembre de 2020. Es una guerra étnica entre los rebeldes del Tigray, Frente Popular de Liberación del Tigray, y el Partido de la Prosperidad, actualmente en el gobierno. Se ha convertido en uno de los más brutales conflictos bélicos que hemos vivido en los últimos años, con informes de muy altas cifras de asesinatos de civiles y violaciones masivas, según Amnistía Internacional. Solo menciono dos cifras. Más de 9 millones de etíopes necesitan algún tipo de ayuda alimentaria y hasta finales de 2021 habían muerto más de 52.000 civiles. No existen siquiera negociaciones para detener esta guerra, así que no hay señales de que el conflicto pueda llegar a su fin. Yemen. El conflicto viene desde la revolución yemení de 2011 en medio de las revueltas árabes contra los autoritarismos regionales conocidas como Primavera Árabe. Por un lado lucha el actual gobierno musulmán sunita y por otro los hutíes del movimiento Partisanos de Dios que defienden a la minoría musulmana chiita zaidí. Un conflicto que puede volverse más inestable porque implica la lucha entre facciones musulmanas que también dividen hoy el mundo islámico. Léase, conflictos generados por los intereses de grupos extremistas como Al-Qaeda o el grupo yihadista Estado Islámico o potencias regionales rivales como Irán y Arabia Saudita, a los cuales hay que sumar los intereses en la región de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Un perfecto batiburrillo de intereses enfrentados. El conflicto ha durado 8 años. Naciones Unidas ha reconocido que la situación en Yemen es el peor desastre humanitario de la actualidad. 233.000 muertes, incluidas 131.000 por falta de alimentos, servicios de salud e infraestructura. ¿Quiere más cifras? Todas tristes. Escuchen. Más de 10.000 niños han muerto a causa de los combates. 4 millones de personas han huido de sus hogares. Más de 20 millones, es decir, el 71% de la población del país, necesitan asistencia humanitaria. 5 millones de yemeníes están al borde de la hambruna. 2,3 millones de niños menores de 5 años sufren de desnutrición aguda, incluidos 400.000 niños que corren el riesgo de morir sin tratamiento porque carecen de acceso a una atención médica mínima. Los anteriores son los conflictos más activos junto al actual en Ucrania, pero hay otros que, por ser todavía más regionales y ocurrir en zonas más alejadas del interés occidental, son menos analizados en la prensa y en las redes sociales. Está el caso de Myanmar o Birmania, como también se le conoce. Durante décadas ha sufrido tensiones políticas y étnicas, pero los analistas coinciden en que actualmente el país se encuentra en medio de una guerra civil y que la violencia ha escalado de modo preocupante en los últimos meses. Luego del golpe militar contra la líder Aung San Suu Kyi en febrero de 2021, tomaron el poder los militares, que
que utilizaron todo tipo de violencia contra los activistas de la oposición, la mayoría del pueblo y las minorías étnicas, provocando la muerte de, escuchen, más de 10.000 personas, el desplazamiento de 220.000 personas solamente en 2021 y provocando una crisis nacional por la que más de 14 millones de personas, es decir, más del 25% de la población del país, necesitan algún tipo de ayuda humanitaria. Está el caso de Siria, que viene desde 2011. Como es un caso bastante conocido, solamente me referiré a las cifras. 380.000 muertos, ciudades totalmente arrasadas, más de 200.000 personas desaparecidas, y se presume, por supuesto, que también murieron. Más de la mitad de la población siria, que antes de la guerra sobrepasaba los 22 millones, tuvo que abandonar sus hogares y ahora mismo sobreviven como refugiados en Líbano, Jordania y Turquía. Con las cuestionables derrotas del Estado Islámico y el triunfo del presidente Assad, casualmente un aliado cercano a Vladimir Putin, la guerra ha disminuido, hay que decirlo, aunque todavía queda resistencia rebelde en muchas partes de Siria. Y lo más importante, sigue subiendo la cifra de muertos y los problemas humanitarios son los mismos de un país en guerra. Está el caso de los países africanos con guerras provocadas por extremistas musulmanes. Los grupos yihadistas sobrevivientes a la pérdida de poder e influencia en el Medio Oriente de Estado Islámico siguen creando el caos en Mali, Níger, Burkina Faso, Somalia, Congo y Mozambique. La brutalidad contra practicantes de otra religión, contra la población que se niega a colaborar con estos grupos e incluso contra quienes pertenecen a una rama distinta dentro de la propia fe islámica son cada vez más escandalosos. Asesinatos, decapitaciones, secuestros. El más promocionado en la prensa internacional fue la decapitación de 50 personas en un campo de fútbol en Mozambique durante un fin de semana. La corrupción extendida en estos países, la pobreza y la falta de apoyo internacional hace que ningún gobierno haya podido combatir o al menos frenar las incontables muertes y los graves problemas humanitarios provocados por estas guerras religiosas regionales. Y está el caso de Afganistán, que parece olvidado, pero ahí sigue. Se hizo notorio a nivel mundial luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos. Provocó la invasión de Estados Unidos y luego de 20 años de intensos combates y más de 100.000 muertos, y esta es solamente la cifra de muertos civiles. Los talibanes volvieron al poder en agosto de 2021. El nivel de violencia cayó a niveles muy bajos, es cierto, pero se espera la más grave crisis humanitaria vivida en la historia del país debido a las sanciones internacionales y al aislamiento que buena parte del mundo ha expuesto hasta la fecha a los talibanes que hoy gobiernan. Ahí les dejo ese reto, pensar en Ucrania porque nos afecta a todos, especialmente en lo económico, y nos coloca ante la posibilidad de un conflicto bélico mundial, pero también recordar que en otros sitios del mundo otras personas también necesitan de nuestra atención y apoyo. No podemos dejar abandonados a esos seres humanos simplemente porque el horror que viven no nos afecta nada o está lejos de nuestros intereses. Es vergonzoso que así sea. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.